Ella quiere el divorcio. Eso fue lo primero que Emily me dijo en cuanto crucé la puerta. Sin aviso, sin conversación, solo esas 4 palabras. Me quedé helado. Sí, habíamos tenido nuestros problemas últimamente. Discutíamos más de lo habitual, claro, pero pensé que era una de esas malas rachas por las que pasan todas las parejas. No tenía ni idea de que ella ya había terminado con nosotros. Llevábamos casi 7 años juntos, 5 de casados. Teníamos una hija de 4 años, Lucy, a quien adoraba. Para mí, solo estábamos lidiando con el estrés normal, cosas que se podían superar. Pero por lo visto, ella ya había tomado su decisión. Emily estaba completamente fría. Lo tenía todo planeado. Quería la casa, el coche, y para colmo, pedía una pensión alimenticia. Aquello fue como un puñetazo directo al corazón. Ya estaba pagando casi todo. Había trabajado toda mi vida para mantenernos cómodos. Entonces, ¿por qué actuaba como si no aportara lo suficiente? Mi abogado me dijo que no lo tomara como algo personal, que era normal que las exmujeres intentaran conseguir lo máximo posible en un divorcio. Pero no se sentía normal, se sentía como una traición. Intenté hacerla entrar en razón, recordarle que ya me ocupaba de los gastos de Lucy, del préstamo de la casa, de los pagos del coche, incluso de la mayoría de la compra, pero no le importaba. Quería que todo quedara legalmente establecido, para obligarme a pagarle cada mes, como si fuera una factura. No quería solo lo necesario, quería el control. Quería vaciar todo por lo que había trabajado, como si yo fuera un desconocido que ya no importaba. Y lo peor de todo, quería limitar mi tiempo con Lucy. Habíamos acordado que la vería todos los fines de semana, pero ahora Emily quería reducirlo a 1. Sí y 1 no. Solo 2 fines de semana al mes. No podía creerlo. Lucy era mi mundo, y la idea de no verla cada fin de semana me hacía sentir que estaba perdiendo todo lo que importaba. Tuve que pelear para mantener mi tiempo con ella. Y, créeme, no fue fácil. La primera vez que Emily dejó a Lucy, después de acordar el nuevo horario, sentí la tensión en cuanto se acercó a la puerta. Apenas me miró, no dijo una sola palabra, salvo para entregarme la mochila de Lucy. Tenía esa expresión que ya conocía, fría, resentida. Me la entregó como si estuviera pasando una bolsa de la compra, no a nuestra hija. Incluso tuvo la desfachatez de decirme que no dejara que Lucy se acostara tarde, como si aún tuviera autoridad sobre lo que hacía con mi propia hija. Luego simplemente se dio la vuelta y se fue, sin despedirse ni de mí ni de Lucy. Cuando logré que Lucy se acomodara dentro, me invadió una ola de agotamiento. Estaba trabajando los fines de semana solo para poder llegar a fin de mes, y tener a Lucy esos días significaba reducir mis horas de trabajo. Pero no había manera de que renunciara a ese tiempo con ella, ni hablar. Emily podría estar lista para borrar nuestro matrimonio y seguir adelante, pero Lucy era lo único que me negaba a perder. Todo aquello me tenía tambaleando, pero seguía diciéndome que podría con ello. Era duro, sí, pero lo lograría. Tenía que hacerlo. Cuando el polvo del divorcio se asentó, la realidad de mi nueva vida me golpeó de lleno. Cada fin de semana estaba con Lucy, lo cual había conseguido tras pelearlo a capa y espada, pero tratar de compaginar estar con ella y mantener mi trabajo resultaba casi imposible. Trabajaba de lunes a viernes, y al mismo tiempo se suponía que debía dejarlo todo para recogerla los viernes por la noche, pasar el fin de semana juntos y estar de vuelta en la oficina el lunes por la mañana. Me agotaba, pero era mi hija. No iba a renunciar a nuestro tiempo juntos. Emily sabía perfectamente lo que eso me estaba haciendo. Tenía que saberlo. Aún así, seguía pagando las facturas, los gastos de la casa, aunque me había mudado a un diminuto apartamento para poder mantener la pensión. Pero eso no le bastaba. Cada mes, como un reloj, quería su pago. Mi abogado me decía que así eran las cosas, pero por mucho que hiciera todo bien, seguía sintiendo que estaba perdiendo. Si me retrasaba aunque fuera un solo pago, Emily se me echaba encima. Un lunes, fui a trabajar después de un fin de semana entero con Lucy. Entré sintiéndome medio vivo, con la esperanza de simplemente sobrevivir al día. Entonces, mi jefe me llamó aparte. Me dijo que mis ausencias los fines de semana estaban empezando a ser un problema y que mi rendimiento estaba bajando. Intenté explicarle todo.
el divorcio, la custodia, la situación. Pero solo negó con la cabeza y me dijo, todos tenemos nuestros problemas, pero el trabajo tiene que hacerse. Seguí adelante, intentando equilibrarlo todo. Pero un par de meses después, llegó la noticia que más temía. Mi jefe me llamó a su despacho y me dijo que me despedían. 15 años de trabajo duro, borrados en un instante. Ni siquiera me dieron la oportunidad de arreglarlo. Me quedé atónito, pero no podía permitirme lamentarme. Tenía facturas que pagar, una casa que de alguna forma debía mantener, y ese cheque mensual para Emily y Lucy. Sin trabajo y con los ahorros agotándose rápido, empecé a buscar empleo desesperadamente. Miré por internet, en los periódicos. Nada salía. Las opciones eran ridículas. Freír hamburguesas por el salario mínimo no iba a cubrir la hipoteca, y mucho menos la pensión. Pero lo peor era saber que si no pagaba, Emily me destrozaría y perdería cualquier posibilidad de conservar la vida que había intentado construir para Lucy y para mí. Pasaron 4 meses sin conseguir nada estable. Mis ahorros estaban casi agotados y ya había fallado en un par de pagos. No le dije a Emily que había perdido el trabajo porque no quería oír sus reproches, ni darle la satisfacción de echármelo en cara. Pero, ¿cómo no? En cuanto dejó de llegar el dinero, me llamó gritando, preguntando por qué el pago se había retrasado. Intenté explicarle que estaba buscando empleo, que las cosas estaban difíciles, pero no quiso escucharlo. No le importaba mi situación, solo que el dinero no estaba en su cuenta. Sabía que ella me denunciaría, y sinceramente, ni siquiera me sorprendió. Ya estaba en mi peor momento, y unos días después, escuché unos golpes fuertes en la puerta. Fui a abrir, sabiendo perfectamente lo que venía. El agente apenas tuvo que explicarlo. Me arrestaban por retrasarme en los pagos de la pensión alimenticia. Eran las 6 de la mañana cuando aquel ruido me despertó. No tuve que adivinar quién era. Lo sabía. Al abrir la puerta, me encontré con 2 policías de pie, con expresiones serias, preguntándome si yo era quien buscaban. Asentí, y antes de darme cuenta, ya me estaban leyendo mis derechos y diciendo que quedaba detenido por impago de la pensión. Fue surrealista. Sí, sabía que iba atrasado, pero se sentía como una pesadilla. Pensé que, como mucho, me darían una advertencia o me citarían en el juzgado. Pero no, esposas. Justo ahí, en la puerta de mi casa. Durante el trayecto a la comisaría, lo único en lo que podía pensar era en Lucy. ¿Cómo iba a explicarle esto? ¿Cómo le diría que su padre estaba siendo llevado a la cárcel por no poder mantener al día los pagos destinados a ella? Nada de aquello tenía sentido. Había hecho todo lo posible por mantener mi vida en pie tras el divorcio, pero esto era el golpe final. Me registraron, me quitaron la ropa, los zapatos, la cartera, todo lo que me hacía sentir como yo mismo, y me entregaron un mono naranja. Luego me llevaron a una celda de detención. Me senté, intentando asimilarlo todo, rodeado de personas que sí habían cometido delitos. Lo único que pensaba era, no pertenezco a este lugar. Estoy aquí porque perdí mi trabajo, no porque sea un criminal. Pero a nadie le importaba. Era fin de semana, y me dijeron que no vería al juez hasta el lunes. Eso significaba que pasaría 2 días completos allí. Intenté mantenerme al margen, sentado en aquel banco metálico frío, mirando al suelo, tratando de no venirme abajo. Mi mente no paraba de volver a Emily, imaginando que estaría sintiéndose victoriosa, convencida de que había ganado esta batalla retorcida. Y luego estaba Lucy. No sabía si le habían dicho algo, o si siquiera sabía dónde estaba. Eso dolía más que cualquier otra cosa. Llegó el lunes, y yo estaba destrozado, física y mentalmente. Apenas dormí el fin de semana, preocupado por lo que vendría. Finalmente me llevaron ante el juez. Me condenó a 5 meses en el centro de detención del condado. 5 meses por atrasarme en unos pagos que no había podido cumplir porque perdí el trabajo intentando estar presente para mi hija. No hubo compasión ni reconocimiento de mi esfuerzo, solo la sentencia y una actitud de caso cerrado. Cuando llegué al centro de detención, todo empeoró. Me metieron con un grupo de hombres que no se preocupaban por el motivo de mi estancia. Bajé la cabeza, hablé poco y me limité a seguir una rutina: comer, dormir, hacer ejercicio, repetir. No buscaba amigos,
pero terminé conociendo a algunos que estaban allí por lo mismo. No poder mantener al día la pensión. De algún modo, fue reconfortante saber que no era el único. Aún así, eso no hacía mi situación más fácil. Pensaba en Lucy todos los días. Odiaba no poder estar con ella, y aunque aún no lo sabía, temía que Emily le estuviera contando alguna historia, haciéndole creer que la había abandonado. Intentaba centrarme en sobrevivir cada día, contar los meses, mantener la cabeza baja para evitar problemas. Mis padres me enviaban cartas y venían a visitarme cuando podían, tratando de animarme. Lo agradecía, pero eso solo me hacía extrañar más a Lucy. Cada noche terminaba agotado, pero en el fondo sentía que mi historia no podía acabar así. Tenía que haber una manera de salir de ese infierno y arreglar las cosas. No sabía cómo, pero de alguna forma iba a recuperar mi vida, por mí y por Lucy. Un día, unas semanas después de haber empezado la condena, recibí una carta. Pensé que sería otra de mis padres, pero al ver el nombre Brandon en el sobre, el corazón se me aceleró. Brandon era un viejo amigo, en realidad amigo en común de Emily y mío. No sabía nada de él desde hacía años, desde una barbacoa que habíamos hecho 2 veranos atrás. Recordaba que ese día se comportó de forma extraña, como si ocultara algo, pero no le di importancia. Ahora, de pronto, me llegaba una carta suya, justo mientras estaba en la cárcel, sin tener idea de lo que podría decir. La abrí, y sus palabras me golpearon como un ladrillo. Decía que había oído hablar de mi situación, del divorcio, la pensión, y que estaba preso por todo eso. Contaba que había guardado silencio durante mucho tiempo, porque no quería meterse, pero que ya no podía callar más. Y entonces soltó la bomba. Emily me había estado engañando durante años. Había estado con otro hombre desde antes de que Lucy naciera. El tipo con el que estaba ahora, el mismo por el que me había dejado, no era ningún nuevo novio. Había estado ahí todo el tiempo. Me quedé paralizado. Las palabras se emborronaron, pero obligué a mis ojos a seguir leyendo. Brandon decía que debería hacerme una prueba de paternidad, que existía la posibilidad de que Lucy ni siquiera fuera mi hija. Apenas podía asimilarlo. Quería a Lucy más que a nada. Era mi niña, mi pequeña, pero ahora esa duda se colaba en mi cabeza, algo que jamás había considerado. Me quedé allí sentado, apretando la carta con tanta fuerza que casi la rompí. Era como si el mundo se hubiera vuelto a desmoronar. Después de leerla, no podía pensar con claridad. Mi mente no paraba de dar vueltas. Cada discusión, cada excusa rara de Emily, cada noche en que llegaba tarde del supermercado. Todo lo que antes no tenía sentido empezaba a encajar, pero de la peor manera posible. No podía quitarme de la cabeza las imágenes de ella, mintiéndome cada día, fingiendo que todo estaba bien mientras me traicionaba. Y en ese momento lo supe con certeza. Iba a hacerme esa prueba. El minuto en que saliera de allí, iba a descubrir la verdad, por dolorosa que fuera. No pensaba seguir pagando la pensión, ni pasando por el infierno si Lucy ni siquiera era mi hija. Me sentía traicionado en un nivel completamente nuevo, como si el suelo se hubiera desvanecido bajo mis pies, pero al mismo tiempo, algo dentro de mí se encendió, una determinación distinta, más fría, más firme. Si había estado mintiendo sobre Lucy, si me había estado usando todo ese tiempo, iba a hacer que lo pagara. El resto de mi tiempo en prisión fue diferente después de esa carta. Ya no era solo un tipo derrotado intentando sobrevivir día a día. Tenía un propósito. Mantuve la cabeza baja, evité los problemas y me limité a esperar la fecha de mi liberación. Cuando mis padres venían a visitarme, no les mencioné la carta, ni una palabra sobre lo que había descubierto. Ya tenían bastante con saber que yo estaba allí. Pero en mi mente solo existía una imagen, la de la prueba. Se convirtió en mi único objetivo, como si todo lo demás hubiera dejado de importar. No sabía cómo reaccionaría si el resultado salía negativo. Lucy seguía siendo Lucy. Era la misma niña que había criado, la que me miraba cada fin de semana con esos ojos grandes y llenos de confianza. Pero la posibilidad de que no fuera mía era algo que no podía ignorar, no después de todo lo que Emily me había hecho. Así que me prometí que, en cuanto saliera, contrataría un abogado, pediría la prueba de paternidad y por fin obtendría las respuestas que merecía.
Aquella carta de Brandon lo había cambiado todo, y lo supe desde el momento en que la leí. Cuando por fin salí, no perdí el tiempo. Mi mente estaba fija en una sola cosa: hacerme la prueba de paternidad. Encontré un abogado inteligente, decidido, dispuesto a encargarse del caso. Le conté todo: mi paso por la cárcel, las exigencias de Emily y, por supuesto, la carta de Brandon. Me escuchó con atención, asintiendo todo el rato, y me aseguró que haríamos la prueba lo antes posible. Fijamos una fecha para el juicio, no solo para tratar el tema de la pensión, sino todo el lío que Emily había provocado. El día de la prueba llegué al lugar y Emily ya estaba allí con Lucy. Se la veía furiosa, con los brazos cruzados, como si pudiera hacerme sentir culpable solo con su mirada, pero no me importaba. Ya estaba harto de ser el que se sentía mal. Mantuve la vista en Lucy. En cuanto me vio, esbozó una sonrisa enorme y corrió hacia mí, abrazándome con todas sus fuerzas. Eso me golpeó de lleno. No lo voy a negar. Había pasado años creyendo que era mi hija, criándola, amándola, y ahora estaba a punto de descubrir si todo aquello era verdad o una mentira. Pero en ese momento, solo la abracé, le besé la frente y le dije que la quería. Cuando al fin la solté, la devolví a Emily, que parecía desesperada por marcharse de allí. 2 semanas. Eso fue lo que tuve que esperar por los resultados. 2 de las semanas más largas e insomnes de mi vida. Cada día me miraba al espejo y veía esas ojeras que no se iban. Mi cabeza no dejaba de dar vueltas. ¿Qué haría si no era mía? ¿Sería capaz de soportarlo? Yo prácticamente la había criado, y solo pensar en perderla me destrozaba por dentro. Pero, al mismo tiempo, si no era mi hija, no podía seguir permitiendo que Emily se saliera con la suya, después de todo lo que había hecho. Finalmente, llegó el sobre. Recuerdo estar de pie en el salón, mirándolo, casi con miedo de abrirlo. Me senté, lo rasgué y obligué a mis manos a sostener el papel. 0,0%. No era su padre. Así, de golpe, los últimos 4 años de mi vida con Lucy se desmoronaron. No recuerdo haber soltado el papel, pero estaba en el suelo, y yo seguía ahí sentado, mirando al vacío, sintiendo que alguien me había congelado por dentro. Había amado a esa niña como si fuera mía, solo para descubrir que no lo era. Cuando conseguí recomponerme, llamé a mi abogado, le conté los resultados y le dije que quería seguir adelante con todo lo que habíamos hablado. Quería demandar a Emily por fraude, por daño emocional, por todos los pagos de manutención que había hecho. Mi abogado estuvo de acuerdo y me dijo que empezaría con la documentación. Lo admito, una parte de mí sintió algo de alivio, incluso una pequeña satisfacción al saber que por fin estaba contraatacando. Pero, después de colgar, esa sensación se desvaneció, sustituida por un vacío enorme. Me había preparado para recuperar mi vida, pero no para perder a Lucy. Emily me había robado años que nunca volverían, y lo peor era saber que Lucy probablemente jamás entendería lo que había pasado. Aún así, esta vez no iba a dejar que Emily ganara. Me había engañado, me había arrastrado por el infierno. ¿Y para qué? Tenía claro una cosa: iba a conseguir justicia, costara lo que costara. El día del juicio llegó y estaba preparado. Había pasado por todo: la cárcel, las mentiras, la pérdida de mi trabajo y, lo peor de todo, descubrir que Lucy no era biológicamente mía. Me senté en el taxi camino al juzgado con una mezcla de nervios y determinación. Lo único en lo que podía pensar era en lo que diría, en cómo por fin expondría a Emily por todo lo que nos había hecho. A mí, a Lucy, a los dos. Solo quería que la verdad saliera a la luz, de una vez por todas. Al entrar en la sala, mi abogado me esperaba en la puerta. Me explicó rápidamente la estrategia y me pidió que mantuviera la calma. Él se encargaría de la mayoría de las intervenciones. Emily ya estaba allí, sentada, más arreglada que nunca, pero sus ojos la delataban. Sabía lo que se avecinaba, aunque intentara fingir lo contrario. El juicio comenzó, y Emily habló primero. Afirmó que no sabía quién era el padre de Lucy en su momento, que había creído que era yo y que no quería romper la familia. Intentó hacerlo parecer como si todo lo hubiera hecho por Lucy, como si fuera una especie de heroína que había guardado ese secreto para protegernos. Era increíble verla retorcerlo todo para parecer inocente.
se las arreglaba para darle la vuelta a cada hecho, como si ella fuera la víctima y no la causa de todo aquello. Entonces mi abogado se levantó y llegó nuestro turno. Lo expuso todo con claridad. La carta de Brandon, la prueba de paternidad, los años de pagos de manutención que había hecho mientras ella se aprovechaba de mí. Incluso reveló que el novio de Emily, Cole, era el verdadero padre biológico de Lucy y que ella había estado recibiendo dinero de ambos. En ese momento, vi cómo su rostro se desmoronaba, cómo se daba cuenta de que ya no podía hablarse ni justificarse para salir del lío. El juez escuchó atentamente mientras mi abogado presentaba los recibos, las transferencias y demostraba que lo que había hecho era fraude. No solo me había mentido a mí, había mentido a 2 hombres, había jugado con los 2 y exprimido hasta el último céntimo que pudo sacar. Cuando el juez por fin habló, dejó claro que lo veía todo tal cual era. Miró directamente a Emily y le dijo que había cometido fraude y que se trataba de un delito grave. Y entonces llegó el momento que había estado esperando. El juez dictó que Emily no solo tendría que devolver todo el dinero que yo había pagado en concepto de manutención, sino que además iría a prisión por fraude. 3 años. Al escuchar eso, casi no podía creerlo. Emily, la mujer que me había hecho pasar por el infierno, por fin iba a enfrentarse a las consecuencias. Pensé que solo sentiría satisfacción, y sí, al principio la sentí. Pero mientras la veía ser escoltada fuera de la sala, la realidad me golpeó. Lucy, que me había conocido toda su vida como su padre, estaba a punto de perder también a su madre. Había ganado el juicio, sí, pero eso no hacía más fácil el desastre que Emily había creado. El juez me concedió la custodia principal de Lucy, ya que Emily iría a prisión y Cole no mostraba intención alguna de hacerse responsable. De hecho, el juez impuso a Cole una pensión más baja destinada a cubrir parte de las necesidades de Lucy, algo de lo que yo me encargaría de gestionar. Así que allí estaba, de pie en esa sala, con una victoria legal en las manos, pero sintiéndome como si acabara de sobrevivir a una guerra, sosteniendo los pedazos de lo que alguna vez fue una familia. La decisión final del juez me dio oficialmente la custodia de Lucy, y ante la ley, seguía siendo su padre. Puede que no llevara mi sangre, pero era mi hija en todo lo que realmente importa. La traición de Emily casi nos destruyó a los 2, pero, al final, me quedé con lo que de verdad importaba. Lucy seguía siendo mía. Al salir del juzgado, sentí una mezcla extraña de alivio y agotamiento. Había recuperado mi vida, o al menos una parte de ella, y sabía que haría todo lo necesario para asegurarme de que Lucy tuviera un buen futuro.